Sean bienvenidos a este nuevo tema referente a la trayectoria, posición y desplazamiento. Muy bien. Cuando nosotros caminamos, cuando una persona camina en cualquier dirección, cuando caminamos en la playa, cuando una persona va caminando por la calle, cuando un esquiador baja por una montaña, cuando también, en este caso, las estelas del avión indican el camino que van dejando. Todo eso, todas esas marcas, todo ese rastro por el cual una persona va dejando, en este caso, esos puntitos de la posición. Estamos hablando de la trayectoria. ¿A qué se refiere la trayectoria? A la unión de todos estos puntos que una persona va dejando como el rastro. Entonces, toda esta unión de los puntos viene a ser la trayectoria de un objeto. Bien, entonces, vamos a decir que este es un móvil. Cualquier objeto o persona viene a ser un móvil siempre y cuando esté en movimiento. Entonces, la posición de un móvil, ahora sí, es el punto del espacio donde se encuentra en un instante determinado, es decir, ocupa un lugar en un sistema de referencia. Entonces, si el objeto se mueve sobre el plano, para describir la posición en este caso del objeto, necesitamos un sistema de referencia. Un sistema de referencia en las coordenadas desde el origen a X y desde el origen hacia Y. Entonces, desde un punto P cualquiera, el vector, en este caso, desde el origen hacia el punto, va a tener las coordenadas justamente en el extremo del punto. Muy bien. Entonces, para establecer eso, vamos a hacer el eje de coordenadas. El eje de coordenadas para la variable y el eje de coordenadas para la variable X. Entonces, vamos a ver lo que se cumple para X y para Y. Vamos a poner un punto P cualquiera, un punto P que esté más o menos por aquí. Entonces sabemos que este punto P tiene coordenadas en X y tiene una coordenada en Y. Este va a ser el origen 0. Entonces, si nosotros utilizamos el vector posición desde el origen hasta el punto P, este va a ser primero la distancia desde el origen hacia el punto P. El vector posición desde el punto del punto P lo vamos a simbolizar siempre con esta letrita R. Y al punto P siempre le ponemos las coordenadas X y Y. Los vectores, en este caso los vectores unitarios y el vector unitario J, que están establecidos en este ejercicio. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos ese vector director desde el origen hasta P? Está dado por, en este caso, el vector OP o el vector posición del punto P, que nosotros le llamamos con la letrita R, y tiene las coordenadas X y Y del punto P, y está regido también por la coordenada en X y el vector unitario en Y, más la coordenada en Y y el vector unitario en J.
En este ejemplo también nosotros podemos describir la trayectoria por la que va este objeto. Si bien es cierto, escogemos solamente un punto P, pero vamos a decir que se fue por esta dirección. Todo este caminito fue recorriendo. Entonces, la unión de todo este camino que fue recorriendo el móvil viene a ser la trayectoria, en este caso, del mismo móvil. Muy bien, eso en cuanto a la posición. Cuando nosotros también queremos encontrar el módulo, en este caso de la posición, es decir, el módulo del vector r, lo que tenemos es que el módulo del vector r está dado por el famoso teorema de Pitágoras, la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Y todo esto encerrado en la raíz cuadrada. Y en general, si queremos expresar además el vector de posición en función del tiempo, nos vamos a guiar por el vector director r va a ser igual a, en este caso, la coordenada en función del tiempo. Y va a ser igual a la coordenada en x por el tiempo, el vector unitario en y, más la coordenada en y por el tiempo y el vector unitario j. Muy bien. Si queremos además encontrar, en este caso, la ecuación del vector posición en función del tiempo, utilizamos las ecuaciones paramétricas. Simplemente despejamos x. X va a estar dado por la variable en x en función del tiempo y y va a estar dado por la variable en y en función del tiempo. Esto solamente en funciones paramétricas y siempre va a ser de R, lo que utilicemos para las ecuaciones paramétricas. Bien, ahora sí, el desplazamiento. El desplazamiento, nosotros vamos a considerar dos puntos, el punto inicial o P sub 0 y el punto final o también llamado P, correspondientes a dos posiciones. Estas son dos posiciones de un móvil. Son dos posiciones de un móvil. Entonces, obviamente estas posiciones a lo largo de una trayectoria. Si unimos estos dos puntos, nosotros podemos encontrar la trayectoria. ¿Y cómo encontramos la trayectoria? Utilizando el vector desplazamiento. La variación del desplazamiento va a ser igual al vector director de R menos el vector director de la posición inicial. Posición final menos posición inicial. Entonces, la definición me dice, el vector desplazamiento entre dos puntos, P sub 0 y P, es el vector con origen en P sub 0 y el extremo en P, simplemente posición final menos posición inicial. ¿Y cómo podemos verificar esto? En un pequeño plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos la coordenada en y tenemos la coordenada en x. En x y en y. Tengo dos puntos. Vamos a decir que el punto P está en esta posición y el punto P sub 0 en esa posición. Entonces necesito dos vectores directores, siempre desde el origen. Desde el origen hacia P y desde el origen hacia el punto P sub 0. Ya, tengo esos dos, en este caso, vectores directores. Muy bien. Además, sabemos que en nuestro ejemplo tenemos dos vectores de desplazamiento.
En este caso, el vector desplazamiento R correspondiente al primer punto P y R sub 0 correspondiente al segundo punto P sub 0. Listo. Y estos dos puntos también describen una trayectoria. Como es la trayectoria sobre estos dos puntos, podemos decir que más o menos siguió esta trayectoria el móvil. Listo. Debemos tomar en cuenta además que cuando la trayectoria es una línea recta, no hay cambios en este caso de sentido. El módulo del vector de desplazamiento coincide con la distancia recorrida por el móvil sobre la trayectoria. En cualquier otro caso, cuando nosotros tenemos la trayectoria, es mayor que el módulo del vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento, recuerden que es este vector de desplazamiento. Ya. Vamos a ver todas estas definiciones en el ejemplo que tenemos a continuación. El ejemplo me dice, el vector posición de una pelota que se ha lanzado a canasta viene dado en función del tiempo, por la siguiente expresión. R va a ser igual a 3 por t en i más 6 por t menos 5t al cuadrado, esto en j, y está en unidades del sistema internacional. Entonces vamos a determinar la posición del móvil en esos instantes, luego la distancia del móvil respecto al origen y en ese tiempo, y finalmente el vector de desplazamiento entre esos dos instantes. Bien, comencemos. Primero, para hallar el valor del vector posición en un instante, basta con sustituir solamente, en este caso, en t, los valores que tenemos ahí para el tiempo. Solamente eso. Entonces, comencemos con la resolución del primer literal, del literal A. Listo. Me dice que tenemos que hallar la posición en esos 3 instantes. Entonces, tengo por un lado el tiempo, no tengo el tiempo, vamos a hallar el vector posición, y obviamente la coordenada de la posición, donde está ubicado en el plano cartesiano. Comenzamos. El primer tiempo es cuando t es igual a 0. Cuando t es igual a 0, reemplazo en ese vector posición que tengo ahí, r va a ser igual a 3 por 0 en i más 6 por 0 menos 5 por 0 al cuadrado. Todo esto en j. Entonces, el vector posición va a ser igual. 3 por 0 siempre es 0, 6 por 0, 0, y 5 por 0 al cuadrado sigue siendo 0. Todo esto me dio igual a 0, en este caso segundos. Solamente la dejamos así, el vector posición me salió 0. Entonces, si el vector posición es 0 para i y 0 para j, aquí 0 para i más 0 para j, nosotros tenemos que la posición, en este caso, de este punto en el tiempo 0 va a ser justamente el origen, 0, 0. Luego tenemos el segundo tiempo. En el segundo tiempo me dice que t es igual a 0,5 segundos. Entonces, vamos a reemplazar de la misma forma que hicimos arriba, vamos a reemplazar en la ecuación original. Entonces, tendría 3 por 0,5 en i más, en este caso, 6 por 0,5 menos 5 por 0,5 al cuadrado. Y esto en j. Si nosotros resolvemos esta multiplicación, todo lo que tenemos en i
y luego todo lo que tenemos en J, tenemos la siguiente solución. Me da 1,5, en este caso en Y, más 1,8, en este caso en J. Y el último tiempo que nosotros tenemos es de 1 segundo. Entonces vamos a hallar el vector posición R, que será igual a 3 por 1 en Y, más, en este caso 6 por 1, menos 5 por 1 en J. El vector posición R va a ser igual. Si resolvemos todo lo que tengo en Y y luego todo lo que tengo en J, tengo la siguiente solución. 3 en Y más 1 en J. Y ya tengo resuelto estos tres vectores posición. Vamos con el siguiente literal. El literal B me dice que calcule la distancia del móvil respecto al origen en justamente en 1 segundo. Entonces resolvamos el literal B. Como nosotros ya tenemos avanzado en este caso, en 1 segundo justamente me dio 3 y 1. ¿Cómo hallaba el módulo de ese vector? Simplemente era la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Como me está pidiendo cuando el tiempo es 1 segundo, utilizo estos valores, 3 en x y 1 en y. Entonces los valores serían 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. El vector posición en ese tiempo va a ser igual. Si nosotros resolvemos esto, nos da la respuesta de 3,2. Listo, ya tenemos calculado el módulo. Ahora sí, necesito obtener el vector desplazamiento. Vamos con el literal C. El literal C me decía que vamos a obtener el vector desplazamiento entre los valores 0,5 y 1. Entonces tengo esos dos valores. Voy a copiarle aquí cuando en este caso t era igual a 0,5, tengo el vector director R, que es igual a 1,5 en Y, más 1 en J. Y cuando el tiempo es igual a 1, el vector director R es igual a 3Y más 1 en J. Listo, entonces ahora sí podemos obtener el vector desplazamiento entre estos dos tiempos. Bien, el vector desplazamiento va a ser igual a R, al vector, en este caso, posición en 1 segundo, menos el vector posición en 0,5 segundos. Ya. Recuerden que cuando nosotros queríamos encontrar el vector desplazamiento, teníamos que restar lo final menos lo inicial. Entonces, cuando tengo 1 segundo, reemplazando los datos tendría 3 en Y más 1 en J. Listo. Luego tengo menos. Cuando es 0,5 es 1,5 en Y más 1 en J. Luego simplemente tengo que sumar o restar los términos en Y y los términos en J. Vamos a quitar primero estos paréntesis. Tengo 3Y más 1J menos 1,5 en Y y menos por más menos 1 en J. Listo, entonces el vector posición va a ser igual. Sumo Y con Y y J con J. 3 menos 1,5 es igual a 1,5 en Y. Y en J, 1 menos, en este caso tengo 1 menos
1,8, perdón, 1,8. Simplemente borramos este valorcito de aquí, que lo habíamos copiado distinto, 1,8 en J. Listo, entonces aquí sería 1,8 y 1,8. 1,8 en J y 1,8 en J. Listo. Ahora sí, 1 menos 1,8 va a ser igual a más 0,8 y este valor en J. Y ya tenemos el vector desplazamiento en ese instante. Bien, eso referente a este tema de desplazamiento y trayectoria. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y estar al tanto de la información sobre la siguiente clase. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.